Apula informa. Nuestro primer plano es el ciudadano. Luego de casi 10 años, el hoy politólogo pero perseguido político Nixon Moreno pisó de nuevo en la Universidad de los Andes y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales recordó aquel incidente cuando los organismos de seguridad intentaron ingresar al núcleo Liria. Además, emocionado, habló del papel de los movimientos estudiantiles en la actualidad cuando el país está en busca de la reconciliación nacional. Nosotros aprendimos que llegado el momento tenemos que aprender a perdonar. Y yo hoy perdono a la funcionaria que terminó siendo militante del MRTA, Sofía Aguilar, que fue un instrumento de un narcotraficante como es Tarek El-Examit, y que hoy lo reto a poner un pie fuera de este país para que sea capturado como un narcotraficante y un terrorista. Yo perdono a Hugo Chávez Frías, a la magistrada Keiko que murió, a Tascón, a Carlos Escarrá y a tantos otros que conspiraron porque querían asesinarme. Yo invito a que con la fuerza de la solidaridad, compañeros, hagamos todo por liberar a los presos políticos y hay que decirlo con gallardía, que marchemos a la reconciliación nacional. Hoy ya no hay un pueblo chavista, ya no hay un pueblo opositor, hay un pueblo que cambia transformaciones reales, un pueblo que se está negando a morir, un pueblo que clama porque podamos consolidar un proceso democrático que logre recoger todas las voluntades. Y por eso yo regreso, después de pasar un año en la clandestinidad, 2 años en la nunciatura y hasta hoy en el exilio, después que mi organización me pidió que saliera, me pide que regrese. Las repúblicas nacen cuando un pueblo se levanta y lucha. Y quiero finalmente a los compañeros diputados le lleven al valiente de Ramos Ayú el mensaje que en el bastión de los andinos, desde San Antonio del Táchira hasta Boconó del estado Trujillo, por ese pico Bolívar y por este azul que nos alumbra como el azul de la universidad, a que levantamos el puño hasta que caiga la tiranía. ¡Viva la universidad! En esta primera aparición pública de Nixon Moreno, también quienes en otrora época fueron dirigentes estudiantiles pidieron reivindicar el movimiento estudiantil hoy más que nunca. El movimiento estudiantil debe volver a la calle a pelear nuevamente. Que los diputados empujen las leyes, pero que el pueblo empuje la libertad y la independencia. Que celebro el retorno de un gran amigo, dirigente político, Nixon Moreno, con quien en el pasado me tocó en múltiples oportunidades acompañar en fórmulas cuando éramos dirigentes estudiantiles, aspirando diferentes responsabilidades en la Universidad de los Andes. Debo, como presidente de la Apula, respaldar con todo el peso de nuestra organización esta iniciativa de los diputados de empujar este gran proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Desde Apula, compañeros, tengan nuestro respaldo a esta importante ley que sin duda alguna va a representar un avance importante en la recuperación de la democracia venezolana. Este acto nos compromete a seguir luchando por una democracia y un país para nuestros jóvenes que se van del país buscando un futuro mejor. Me siento orgulloso, honrado de venir a saludar, a solidarizarme con un joven que hace 10 años, con la infamia y la injusticia, lo hicieron salir del país porque pensaba diferente a la dictadura. Nixon Moreno representa la resistencia de este país.
Nixon Moreno representa la lucha de los estudiantes. En este acto de solidaridad con los presos y perseguidos políticos, en la que Nixon Moreno destacó que su regreso obedece igualmente a iniciar la lucha por la consolidación del sistema democrático y la reconciliación nacional, los diputados de Mérida en la Asamblea Nacional dejaron claro su compromiso con los venezolanos para la aprobación de la ley de amnistía. Estamos precisamente organizando, elaborando lo que es la ley de amnistía. La ley para liberar los presos políticos y la reconciliación nacional. Gústele a Maduro o no, quiera firmar la ley o no, la ley va, porque es un mandato del pueblo. Una democracia se legitima en la medida en que haya garantía y promoción de los derechos humanos. Nixon, bienvenido, y aquí estamos todos para hacer realidad la ley que libere los presos políticos y el regreso de los exiliados en Venezuela. Hoy la Asamblea Nacional va a jugar un rol muy importante, no solamente con la ley de amnistía, sino también vamos a demostrar quiénes fueron los que se robaron los recursos de la universidad, los que intentaron violar la autonomía y los que intentaron interpelarnos a nosotros por luchar por una mejor universidad. Hoy en la Asamblea Nacional las cosas cambiaron, pero de manera personal, quiero decir aquí, bienvenido Nixon Moreno, estamos contigo y vamos a seguir avanzando hasta lograr la libertad del país. Es de resaltar que Nixon Moreno permaneció exiliado en Perú y Panamá tras haber sido acusado de intento de asesinato y agresión sexual a una funcionaria policial durante unas manifestaciones estudiantiles registradas en el año 2006. Narci Delgado, ULA Informa. Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional en todo el país protestaron el retardo en la discusión de la convención colectiva por parte del gobierno nacional. En Mérida, los dirigentes sindicales del sector ofrecieron declaraciones sobre la situación que padecen. Ya tenemos 4 años con la convención colectiva vencida, 18 meses discutiendo nuestro contrato colectivo y vemos cómo la empresa pretende venir a quitarnos derechos que ya hemos conquistado y que están plasmados dentro de la convención colectiva. Ya basta de tanta mentira, ya basta de engaños. ¿Hasta cuándo los trabajadores del sector eléctrico vamos a seguir soportando que no nos firme nuestra convención colectiva? Aquí tenemos trabajadores jubilados que están por debajo del salario mínimo nacional. Aseguran que son difíciles las condiciones en que trabajan debido a la falta de equipos y materiales, por lo que rechazan ser llamados saboteadores. Una crisis en el área operativa, en el área de distribución, no tenemos materiales, la burocracia, la centralización desde Caracas nos tiene parados prácticamente, porque para sacar un caucho hay que esperar la firma de un señor en Caracas que tiene como 200.000 informes a su alrededor y no lo ha firmado. Para sacar un aire acondicionado en las condiciones climatológicas que nos encontramos, si no se firma, no se saca. Entonces los trabajadores queremos hacer un llamado al presidente de la República, ciudadano presidente, no es lo que le pintan del sector eléctrico, a una crisis operativa. Trabajamos con las uñas, los ingenieros tienen que ingeniársela para hacer un fusible con cable concéntrico, porque no tenemos ni siquiera eso, lo más elemental, los fusibles. Destacan que no se escapan a la crisis, en especial piden que se mejoren las condiciones salariales y de seguridad social, así como el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, el cual consideran es insuficiente. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Recientemente, abogados del Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes participaron en una actividad de formación y capacitación en la defensa penal de víctimas de los derechos humanos, promovida por la Red Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela. Se hizo todo un estudio, una capacitación en los temas de violaciones de derechos humanos dentro del proceso y también extraprocesalmente, con mira justamente a formar un expediente, a ir formando un expediente, cada uno de los casos, ir formando un expediente para eventualmente presentarlo pues como violación de derechos humanos, tanto a nivel nacional como eventualmente en instancias internacionales. Este taller fue organizado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Zulia y el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, en la que se brindaron herramientas para la conformación de los casos desde la perspectiva de los derechos humanos, y el debido proceso constituye un derecho humano de primera generación. El Observatorio de Derechos Humanos no solamente presta el servicio en cuanto a la documentación
de violaciones de derechos humanos, específicamente, como ya sabemos, pues nuestra tendencia es trabajar con las violaciones a la libertad académica, al derecho humano de la libertad académica, a la autonomía universitaria, pero también trabajamos, pues evidentemente, en la capacitación de los propios miembros del Observatorio de Derechos Humanos. Este taller de defensa penal de víctimas de los derechos humanos se realizarán también en el Estado Lara. Narci Delgado, ULE informa. El 3 de febrero de 1916, al final de la mañana, los habitantes de la ciudad de Mérida y parte del estado Mérida, así como habitantes del estado Táchira, Trujillo y otros estados venezolanos, pudieron ser testigos de un fenómeno astronómico caracterizado por el ocultamiento del Sol por la Luna. Eso se conoce también con el nombre de eclipse total de Sol. Por lo tanto, este 3 de febrero de 2016 se cumplen exactamente 100 años de ese fenómeno que impactó la opinión pública. Invitado por el Centro de Investigaciones de Astronomía, CIDA, el profesor Marcos Peñalosa Murillo dictará una conferencia el martes 26 de enero a las 6 de la tarde en el edificio del centro, en la que disertará sobre este fenómeno. En aquella época, el eclipse fue observado por una expedición que fue del Observatorio Cajigal de Caracas hasta la población de Tucacas, porque el eclipse salió al mar por esa parte de la costa venezolana. Esta expedición fue hasta allá al mando del director del Observatorio Cajigal, que en aquella época dependía del Ministerio de Instrucción Pública, no dependía como hoy de la Marina o de la Armada. Al mando del director, el doctor Luis Hugueto. Y al regreso, ellos publicaron un informe del cual yo tengo un ejemplar original que voy a mostrar en la conferencia y voy también a hacer comentarios sobre ese informe. Puntualizó que además un grupo de aficionados en la ciudad de Barquisimeto realizaron observaciones y publicaron un informe del cual existe un ejemplar original que perteneció a la colección privada de Tulio Febres Cordero y se encuentra en la ciudad de Mérida, y que será analizado también en la conferencia. En resumen, mi conferencia va a ser una revisión histórica tanto del aspecto social como de cómo impactó y cómo los medios resaltaron ese eclipse, a pesar de una Venezuela muy pobre, muy ignorante, y cómo también tuvo repercusiones científicas tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Mari Fátima Rivas, ULE informa. El Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de los Andes inicia un ciclo de talleres de formación sobre derechos humanos para el personal ATO de esta casa de estudios. Actualmente, el personal de esa dependencia ulandina recibe la información necesaria sobre la materia. La iniciativa viene de parte del mismo personal, del interés y la curiosidad por aprender sobre los derechos humanos, y de nosotros la capacitación, que es una base también fundamental del observatorio, capacitar tanto a la ciudadanía, al personal que está adscrito a la ULA. Esta semana comenzamos, digamos, con la dependencia del Observatorio de Derechos Humanos, y ya la semana siguiente vamos a ir a otras dependencias. Básicamente es los conocimientos sobre los derechos humanos, qué son, para quiénes son, cómo funcionan a nivel básico, por supuesto, qué pactos incluye, digamos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, la parte de documentación, unas nociones básicas de cómo es la documentación en derechos humanos, y la forma de relacionarse con las víctimas, digamos, con la ciudadanía que se acerca por información, por cualquier inquietud o porque tiene algún caso. La intención de estos talleres para los universitarios de todas las dependencias ulandinas es crear un sentido de pertenencia entre los ulandinos. Al ser el Observatorio de Derechos Humanos una dependencia que está vinculada directamente con los estudiantes y con la ciudadanía de Mérida, que el personal esté capacitado para dar cualquier tipo de respuesta en cuanto a información y se incorpore a las labores, digamos, del observatorio. Además, consideramos que los conocimientos de derechos humanos es algo fundamental, y esto es como el principio para llevarlo a todas las instancias de la universidad como materias básicas en cualquier carrera, no necesariamente las carreras que tienen que ver con leyes, con derechos, sino como un conocimiento general, como cultura general para toda la población universitaria y merideña. Narci Delgado, ULE informa.